aliento y queridas personas que desde cualquier lugar del mundo se conectan para compartir un episodio más de Leyendo con Norita. Hoy les traemos nuestro libro número 142, StoryBrand, cómo construir nuestra historia de marca, nuestro guión de marca, y cómo Donald Miller nos comparte aquí algo mágico. Cómo es que tú y yo podemos clarificar nuestro mensaje para que la gente nos escuche. Así que si eres emprendedor, eres emprendedora, eres empresario o sencillamente eres una marca personal, pues espero que tú le pongas mucho cuidado a este libro. Este libro creo que debe ser un libro de consulta obligada para todos nosotros. La mayor parte de los lectores que están aquí escuchándome, de las personas que les encanta aprender y que les encanta la lectura, pues muchas veces tenemos siempre mensajes que compartir. De qué manera los hacemos más claros, de qué manera nuestros productos o servicios podemos lograr llegar a que el cliente nos lo escuche. Y esta historia que vamos a recorrer en este libro de StoryBrand del señor Donald Miller, un autor prolífico en estos temas y que de hecho se dedica a enseñar en el mundo cómo tú puedes clarificar tu mensaje y cómo tú puedes dejar de perder dinero invirtiendo en marketing. Dice el autor que es un dinero muchas veces perdido porque no basta con que te hagan una excelente ilustración, una excelente página web que se vea muy bonita, sino que es muy importante que las palabras, los textos que estén escritos allí, sean los textos que van a hacer que tu cliente transforme su vida y participe en una historia que mejore de una u otra manera su manera de vivir. Entonces es como que el autor nos dice cómo es que nosotros podemos conectar con el cliente y cómo podemos resolver sus problemas. Y el autor en este libro maravilloso StoryBrand nos plantea básicamente es cómo yo puedo definir perfectamente mi mensaje que le voy a compartir al cliente para que el cliente quiera comprar mi producto o servicio. Así que todos los que están aquí, no solamente tenemos clientes a los que les vendemos externamente, tenemos clientes internos en las organizaciones o en nuestra casa, pues todos los que están alrededor con los que yo comparte, alguno de ellos seguramente querré compartirle un mensaje. Y bueno, aquí hay muchas claves que sé que a ti te van a encantar y que seguramente querrás acompañarme en este libro de este autor maravilloso, Donald Miller, donde vamos a aprender acerca de cómo es que funciona realmente el cerebro y cómo las historias nos conectan o nos podrían conectar con el verdadero héroe de una historia, que es el cliente a quien nosotros queremos que nos compre nuestros servicios o nuestros bienes, nuestros productos o servicios. Muy bien, el autor en términos generales nos dice lo siguiente, nos dice, mira, si tú confundes al cliente, pierdes, sencillamente. Tienes que empezar a hablar claro. ¿Quieres duplicar tus ventas, triplicarlas, cuadriplicarlas? Sencillamente, si quieres duplicar, cuadriplicar tus ingresos, es importantísimo que tú sepas que seguramente, ¿sí? El discurso tienes que revisar exactamente qué es lo que estás diciendo para que puedan llegar a la gente y la gente se abra a poder escuchar tu historia y de cómo puedes tú crear páginas web de gran calidad y de cómo puedes tú ayudar a resolverle al cliente sus problemas a través de historias. Este autor, que en su libro lo divide en tres partes muy sencillas y muy profundas y muy claras, como por ejemplo, ¿por qué casi, sí, todo lo que se invierte en el marketing, dinero que se invierte en el marketing, dice el autor, se va a un pozo sin fondo? ¿Por qué? ¿Y cuál será la clave para que nos puedan comprar? Y luego nos habla de cómo es que tú puedes construir tu propia marca, tu guión de marca, tu story brand, ¿sí? Cómo es que al final pues tú puedes poner en práctica todo esto. Así que hoy les voy a compartir cuáles son las claves que el autor nos cuenta para que nosotros podamos enamorar al cliente y podamos realmente entregar historias que mejoren sus vidas. El autor aquí obviamente entra por el mundo de las neurociencias y dice sencillamente cualquier cerebro, a los cerebros humanos les desagrada la confusión.
Al cerebro humano le atrae la claridad. Al cerebro humano, él no sabe cómo procesar la información confusa. Por eso cuando mi mensaje, que no está bien definido normalmente, causa ruido, el cerebro dice, ay, no, no lo quiero escuchar, esto está demasiado estruendoso para mí, y el cerebro dice, chao, y se va para otro lado y no atiende lo que tú quisieras que él escuchara. Entonces, el autor dice que muchas veces nosotros, después de hacer una campaña de marketing que hemos invertido una buena cantidad en ads, en hacer que la gente llegue con nosotros, en el famoso embudo y todo esto, sencillamente al final llegas y bueno, te reúnes con tu equipo y dices, bueno, cifras, miremos cifras, ¿qué pasó? Y dice, el informe dice, no, pues no salió bien, no estuvo como nosotros queríamos, como que cada vez vamos de mal en peor. Y entonces dice que al final uno en ese momento como tan desalentador, entonces tú dices, pero ¿será que mi producto no sirve? ¿Será que el servicio que estoy ofreciendo no funciona? Y como que tú entras en esa duda existencial. Y entonces el autor, Donald Miller, nos dice lo siguiente y dice, oye, ¿y si el problema no es el producto, sino la manera como tú estás presentando el producto? ¿Qué tal si te pones a revisar ese tema? Porque, mira, no te lo van a revisar los jóvenes que están, los expertos en diseño, los artistas. Ellos no te lo van a diseñar. El que tiene que diseñar ese mensaje eres tú. Eres tú el que conoce el producto, el que conoce el servicio, tú y tu equipo. Bien, el autor dice lo siguiente, dice que, mejor dicho, te plantea y dice, miren, no es una carrera. Aquí tengo mi mapa mental. Por favor, antes de que me lo vean aquí, tomándolo, este es mi primer mapa mental. Recuerden, mi nombre es Nora Beltrán, soy PhD en comportamiento humano, la directora del programa de lectura de alto rendimiento y del programa online La Aventura de Leer. Nosotros todas las semanas leemos para ti un libro que estamos seguros te ha de resolver algunas inquietudes con respecto pues a tu empresa, a tu persona en sí, a temas que están relacionados con tu vida. Por eso traemos libros que seguramente te van a dar respuestas a algunas inquietudes que te has planteado. Bueno, entonces pues aquí hago mi mapa mental, que siempre lo usamos como una manera de grabar la información y poder resumir un libro como este, StoryBrand, o cualquiera uno de los 140 libros atrás que hemos resumido en 3 hojas o 4 para pues poder compartírtelo directamente a ti y pues obviamente aprender. Entonces aquí el autor nos dice, oigan, es que no se trata de que tú estés como en una carrera contra el tiempo para que tú digas, tengo que sacar un producto, ya tengo que ponerlo en el mercado para que tener recursos. Dice, no, un momentico. Primero, que antes de hacer eso, lo que sí deberías hacer es una carrera para encontrar cómo comunicar mejor a nuestros clientes, saber qué necesitan ellos y cómo ese producto en sus vidas las puede transformar. Pero dice, si tú no lo haces, seguramente la competencia sí se va a dedicar a mirar detalle a detalle qué es lo que colocas en tu página web, qué es lo que colocas en cada uno de los copies que estás haciendo pues para mostrar tu producto o servicio. Y bueno, hay unas preguntas que es importante que te hagas. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres compartirle al otro? Y eso también vale para una relación, señores, para una relación de pareja, para una relación con los hijos. O sea, ¿cuál es el mensaje que tú realmente en ese momento quieres compartir? ¿Cuál es el mensaje que el otro quiere recibir? ¿Se puede decir fácilmente ese mensaje? ¿Está sencillo? ¿Es relevante? ¿Ese mensaje se puede repetir? Y si nos vamos a nivel empresarial, el autor hace una gran pregunta, dice Donald, dice, oye, espérate, tú sí le has preguntado a tu equipo. Dice, bueno, hay grandes organizaciones, inmensas organizaciones que esto lo tienen muy claro, ¿sí? Pero hay muchas que no lo tienen tan claro. Entonces dice, tú le has preguntado a tu equipo si pueden repetir el mensaje claro de tu empresa. Y seguramente aquí tú dirás, no, pero si yo es que ni siquiera yo misma tengo el mensaje claro, yo mismo lo tengo claro, ¿cómo va a ser para que otros lo repitan? Pues bueno, estamos aprendiendo. O sea, el mensaje de tu familia, el mensaje de tu clan, el mensaje del grupo con el que tú, ¿cuál es el mensaje que tú quieres compartir? ¿Está lo suficientemente claro? ¿El otro lo podría repetir o no? Entonces dice, ese mensaje, cada uno de los miembros de tu equipo lo repite de manera convincente o cada cual lo dice pues como cada cual pueda. Dice también que si tú tienes empleados o colaboradores,
si te has tú dado cuenta o has hecho que sea indispensable que cuando son contratados ellos puedan recibir con claridad el mensaje clave que les permita describir lo que ofrece la compañía. Dice, porque cualquier cliente pues que le pregunte, y si el otro no sabe, independiente que esté en un área o en la otra, todos deben tener ese mensaje clarísimo en tu mente, de tal manera que ellos puedan tener un mensaje claro para cualquier cliente potencial que pudiera comprar tu producto o servicio. El autor dice, oigan, ¿no se han preguntado que estás perdiendo muchas ventas porque tal vez los clientes no hemos sabido nosotros cómo ofrecer correctamente? Dice que sí. Y él habla de los 5 segundos. Dice, si un cliente entra a tu página web, ¿sí? Y en 5 segundos, ¿sí?, no le estás dando tú la información que el cliente requiere, pues sencillamente estás perdiendo ventas. Ya vamos a hablar acerca de esto. Miren que la cosa se pone muy interesante porque el autor dice aquí, tu cliente, no tu marca, debe ser el héroe de tu historia, ¿sí? Dice que sencillamente los secretos de las marcas más exitosas tienen que ver con que el cliente siempre fue su héroe. Y ya vamos a revisar más adelante cómo es que se define este mensaje y hacia dónde nos quiere llevar el autor. Y dice, porque todos los negocios exitosos comprenden a la perfección, ¿sí?, cuál es el mensaje y cuál es la claridad que le quieres entregar a tu cliente. El autor aquí en el libro nos coloca los ejemplos de las empresas más grandes que ha habido, por ejemplo, de Apple, empresas inmensas de películas. Aquí nos pone unos ejemplos que ahorita te voy a colocar de cómo es que lo tienen tan claramente y pues por eso tienen tanto éxito. Y dice, la forma en la que hablas de tu negocio y tal vez hasta la manera en que hacen los negocios puede cambiar ostensiblemente después de que tú leas este libro. Y obviamente no solo que lo leas, que lo pongas en la práctica. Muy bien, así que el autor, ahí sí te voy a contar, mire lo que él sugiere, antes de que tú pienses que yo te voy a explicar absolutamente todo. Claro que te voy a decir las generalidades, pero el autor dice, mira, lee detenidamente este libro, ¿sí? Filtra tu mensaje para ver qué del esquema que él nos ofrece de 7 pasos, que ya te lo voy a contar, está funcionando o qué no está funcionando, o si no está funcionando, cómo lo puedes implementar. Y dice que al final el objetivo es que tú puedas clarificar ese mensaje que le vas a entregar a tus clientes, para que obviamente si tienes una empresa o un emprendimiento, pues el cliente te pueda comprar más. Bueno, esta fue mi primera mapa mental, así que me voy a ir hacia el segundo mapa mental para ver qué más nos cuenta Donald Miller en este libro Story Brand o Crea tu propio guión de marca. Bien, el autor, aquí hay algo que a mí me encantó, que el autor nos habla acerca, porque yo me pregunto, siempre que yo leo un libro digo, bueno, sí, está muy bien que nos presente 7 pasos y todo eso, pero ¿y de dónde sacó esa información, no? ¿O de dónde? Y dice, obviamente de la experiencia que tiene el autor, pero no es solamente la experiencia, es la investigación profunda que el autor hace al respecto de estos temas, la cantidad de historias de éxito que tiene el autor Donald Miller, los libros que también él ha escrito contando estas historias, pero en el fondo de fondo es el origen de las cosas, de dónde aparece, por qué él nos dice tan fehacientemente que es importante que yo pueda entrar al cliente, ¿sí?, ingresar al cliente en esta historia, que participe en una historia que le va a ayudar a mejorar sus vidas. Entonces miren lo maravilloso que encontré aquí. Dice, a ver, ¿por qué las historias? Entonces dicen, las historias son un mecanismo de creación de sentido en esencia y son fórmulas basadas en lo que nos presenta aquí en el concepto de la historia, que lo que hacen es que uno ordene la información de tal manera que el cerebro no tenga que esforzarse muchísimo para comprender lo que está pasando en ese mensaje que yo le llevo al cliente. Dice, el cerebro del millón de cosas que tiene que hacer simultáneamente, el cerebro, hay una muy importante que el autor define aquí claramente y que dice que el cerebro lo que quiere es ayudarte a sobrevivir y a prosperar. Y que entonces el autor aquí nos trae una historia muy interesante y él dice, mire, yo me fui a hablar con un científico que se llama Mike, el científico, él ahí lo tiene en el libro, ustedes pueden ir y revisar toda la bibliografía y todo como lo tiene bien sustentado el autor. Y dice que
Él se sentó con él y le dijo, ¿por qué es que las historias funcionan tan bien? O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Mike, el científico, pasó más de 15 años utilizando las metodologías de base científica para ayudar a las empresas para reconocer cómo sus clientes pensaban, y al reconocer cómo sus clientes pensaban, pues saber cómo venderles, ¿sí? Sobre todo en el área tecnológica. Bueno, el autor dice que compartir esto son como también pues, armas de doble filo, en el sentido de que hay gente que, por ejemplo, a este científico le pasó una cosa interesante, a Mick. Vinieron una empresa muy famosa en los Estados Unidos y le dijo, venga, ayúdenos a contar una muy buena historia para que la gente que tiene diabetes, pues le podamos vender unos alimentos que pues no es que sean tan buenos, pero pues para que usted pueda hacer eso. Y él, en el momento que esa empresa fue, dice el autor que Mike, el científico, se retiró de ahí y se dedicó a otras cosas de investigación y dijo no, porque hay gente que sí se quiere, o sea, que hay gente que sí quiere hacer como sea que la gente compre. Pero bueno, partimos de que tú y yo queremos en una ética de que nuestros productos realmente le lleguen al cliente o servicios y le sirvan al cliente para transformar sus vidas, pues podamos lograrlo. Bueno, listo, eso es como al margen importante, ¿no? Mike le contó lo siguiente, dijo, miren, tienes que recordar, ¿sí? Hablando con él, que Abraham Maslow, ¿sí? En toda la teoría administrativa y toda la teoría que se maneja también a nivel psicológico, él siempre dijo que el ser humano, recuerden cuando hablamos de las necesidades de Abraham, la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, donde en la base de la pirámide él coloca cuáles son las necesidades que tiene un ser humano. Básicamente es, en primera instancia, comer, beber y sobrevivir físicamente. Y esto significa, más o menos dicho en otros términos, tener trabajo o ingresos fiables que te permitan pues comer, ¿sí? Y estar con las necesidades básicas, cubriendo las necesidades básicas. En segunda instancia, en la pirámide de Abraham Maslow, ¿sí? Aparece esa sensación o este requerimiento, esta necesidad de sentir seguridad. Y aquí el autor dice, es como que tú tengas el techo, que estés protegido, que puedas estar sin sentirte vulnerable o tener a tu familia vulnerable. En tercera instancia es esa necesidad de mantener relaciones, ¿no? De socializar, de mantener una relación, bien sea amistades, de armarse una tribu, estar en una tribu, estar en un club, como los clubes que estamos nosotros aquí ahorita, de aprendizaje, de aprendizaje constante, de gente chévere, de buena onda, como lo que tenemos aquí en este canal, ¿sí? Y también el autor dice, inclusive aquí se colocan esa necesidad de las relaciones tal vez románticas o de las relaciones íntimas pues con otras personas. Y en la base, en la punta más bien de la pirámide, en la cúspide, encontramos esas necesidades que nos proporcionan a nosotros este tema, digamos, esa sensación espiritual, esa respuesta a temas filosóficos de la vida, psicológicos, a encontrar el sentido a la existencia. Entonces, en ese orden de las necesidades del doctor Abraham Maslow, entonces es que se plantea este mensaje que nosotros es importante que le transmitamos a nuestros clientes para que ellos no nos ignoren. Entonces dice, los humanos constantemente estamos escaneando de manera inconsciente, incluso la publicidad, todo aquello que nos ayuda a responder a esas necesidades. Entonces dice que hay Mike le comentaba aquí a Donald Miller, que nos lo cuenta aquí en el libro, y que como digo es como el origen de toda esta historia que nos va a contar, ese mecanismo de creación de sentido de lo que puede nuestro producto o servicio ayudar a transformar a nuestro cliente. Dice que los errores fundamentales que se cometen las marcas al hablar de sus productos o servicios son dos, nos comparten aquí. El primero es que no te centras, o sea que las marcas no se centran en los aspectos cuando están ofreciendo su servicio que van a ayudar a la gente a sobrevivir, ¿sí? Que van a ayudar a las personas a prosperar, a ser aceptados, a encontrar amor, a lograr una identidad, ¿sí? A la que cada cual aspira, o a entablar una relación en una tribu que proporcione a sí mismo una defensa o un cuidado que lo proteja a nivel social, y que así es muy complicado que uno venda, que si acaso uno vende es por el puro azar, porque uno no se enfocó en el cliente.
Pero mira que aquí nos habla de enfocarse en el cliente no como otras teorías, sino que nos lleva a lo profundo también de la biología, ¿cierto? A lo profundo de la antropología también aquí, de lo que sucede pues con el ser humano. Dice que de todas maneras, ¿de qué manera hacemos que el cliente a través de ese mensaje, el segundo error que cometen las marcas es que le obligamos al cliente lo obligamos pues a esforzarse, a gastar calorías, esforzándose por comprender un mensaje que uno sí lo entiende, porque uno dice, no, pues que yo sí lo entiendo, pero es que no es que yo lo entienda o mis colaboradores lo entiendan, sino que el cliente que está allá lo pueda entender con facilidad. Y que obviamente, si no lo entiende con facilidad, pues tienes que decirlo, hacer el cambio, de tal manera que el cliente de manera rápida sepa que tú le puedes apoyar en un proceso transformador y de generación de abundancia y prosperidad para él. Bien, el autor entonces en este mundo de las historias, porque realmente lo que él nos dice, cómo construir una historia de tu marca, ¿sí? Así es que se llama el título del libro, por eso hago énfasis en lo que el autor nos explica acerca de la historia. Entonces dice, bueno, ¿qué es la historia? Dice, esto es un dispositivo de creación de sentido, donde nosotros identificamos en primera instancia una ambición necesaria, en segundo se definen unos retos que tratan de impedir lo que en esa historia, lo que queremos lograr con esa ambición, y en tercera instancia pues se proporciona un plan para ayudar, ¿sí?, a dominar esos retos. El autor dice que cuando se definen estos tres elementos en la historia, sobre la base de la relación con nuestra marca, pues estamos creando un mapa para los clientes para que ellos lo puedan seguir fácilmente y puedan utilizar nuestros servicios. Entonces el autor aquí dice, con base en todo eso, él y toda la experiencia que él tenía, él crea una fórmula que la llama un esquema, ¿sí? Una fórmula que sencillamente una fórmula es la sumatoria de las mejores prácticas que los guionistas han utilizado en las grandes historias de la humanidad, en los cuentos que nos han contado, ¿sí?, en las películas, y que pueden también llevarse a la práctica en esta relación con los clientes. Igual funcionan para ver una película, para el público que la está viendo, igual sirve para entretener al público, o igual sirve para una organización o una empresa, para ponerle en conocimiento y que el cliente escuche más nuestro mensaje. Y primero hay que explicar quién es el héroe. Segundo, a quién tiene que derrotar para conseguir lo que quiere. Y tercero, la tragedia que se produciría si el cliente o el protagonista o uno de los personajes pues no logra su cometido. Entonces aquí el autor nos dice, bueno, voy a contarles entonces cómo estas historias, a través de ese sistema que el autor creó, que ya se los voy a contar cuáles son los pasos que él creó, con algunos ejemplos, pues nos puede ayudar a mejorar nuestro mensaje, a clarificarlo hacia nuestros clientes. Está interesante, ¿no? Déjenme aquí sus comentarios, cuéntenme si les da sentido todo esto que el autor nos comparte. Bien, aquí hay una definición que hace Alfred Hitchcock que nos habla acerca de qué es una historia, y dice, una historia es la vida sin las partes aburridas, o sea que debe ser esta historia que no te aburre, sino que te llama la atención, o que está en constante, haciéndote preguntar constantemente, ¿y qué va a pasar después? ¿Ok? Dice que el branding es igualmente, es lo mismo, es una historia sin esa vida, sin las partes aburridas. Dice que es anteponer en primera instancia la historia de los clientes a mi propia historia, y dice que en cuanto más sencilla y previsible es la comunicación, más fácil la va a procesar el cerebro. Y entonces dice que en ese esquema que él nos presenta en este momento, que se llama el esquema SB7, Story Branding 7, 7 pasos, 7 principios, que ya se los voy a compartir, pues si tú los aplicas, será algo maravilloso lo que va a empezar a ocurrir. ¿Ok? Aquí él dice que obviamente esa historia debe ser sencilla, divertida, eficaz, y que en una sola hoja la puedes hacer. ¿Cómo te parece? Bueno, pues aquí voy con mi segundo mapa. ¿Listos? En un momentico regreso a contarles toda la historia, una de las historias que tengo aquí. Esta es una ventaja de los mapas mentales, porque yo puedo ir adelante, puedo ir atrás y luego puedo combinar toda la información. Bien, así que el autor dice, bueno,
Las historias funcionan la mayoría de las veces y algunas veces en estos, o sea, dice, son muy pocas las historias que no funcionan porque a veces hay, por ejemplo, películas que han querido salirse de las historias y pues no han tenido tanto éxito como se quisiera. Así que dice, pregúntate, ¿sí? Plantéate, ¿cómo logramos que la historia que voy a contar, ¿sí?, de nuestra empresa sea clara? Y entonces, para eso te vas a preguntar, ¿qué quiere el héroe o la heroína? O sea, el cliente, ¿sí? ¿Qué impide que el héroe o la heroína logre lo que quiere? ¿Y cómo será la vida del héroe o la heroína cuando logre lo que quiera? Entonces dice, miren, ustedes para su página web tienen que hacerse el test del gruñido. Y tú dices, ¿qué es el test del gruñido? A ver, ¿cuál es el test del gruñido? Entonces dice, imagínate a un hombre de las cavernas que mira tu página web, pues imagínatelo ahí con una computadora, ¿no? Que mira tu página web y con un gruñido dice, sí entendí, ¿sí? Entonces, dice, porque en 5 segundos que tu cliente entra a tu página web, debe saber perfectamente y con un gruñido decir, ¿qué me ofreces? ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? ¿Cómo me va a mejorar la vida a mí? ¿Sí? Al hombre de las cavernas o a nosotros. Dice, es que tiene que ser tan simple como eso. ¿Y qué tengo que hacer para comprarte ese producto? O sea, él va a querer, yo quiero eso, yo quiero esto. Dice, si la respuesta es no, y si el test del gruñido no funciona, estás perdiendo plata, estás perdiendo ventas, estás invirtiendo en marketing, tirándolo al hueco el dinero. Sí, al hueco, al hoyo negro, diríamos, ¿no? Entonces, el autor aquí nos dice de qué manera yo puedo evitar que el cliente use muchas calorías para pensar qué es lo que me quisieron decir allá o qué es lo que hay aquí, porque es que esto no está como muy claro para mí. En ese orden de ideas, el autor entonces nos maneja los 7 principios que ya te los voy a compartir. Esos 7 principios son los siguientes. Atención, primero, voy a ir así brevemente y luego voy ampliando en parte para que los que estén interesados y quieran de verdad darle una vuelta total al mensaje que tú quieres compartir a tu héroe, que es el cliente, pues entonces te entras en este libro y sin duda este es uno de estos libros que es importante de verdad, que si somos empresarios o emprendedores lo leamos, pero no como dice el autor. ¿Sabes qué dijo el autor aquí? Eso es así como un golpecito así en la cara de guante, ¿no? Porque llega y dice, a ver, muchas personas dirán, ay, sí, pero si usted ya lo contó aquí, miles de personas lo están haciendo. Y dice, sí, miles de personas, millones de personas compran mi libro, pero muchas de ellas, la gran mayoría, llegan a la página 20 y no tienen ni saben cómo terminar el libro o se dedican a otra cosa porque no tienen una claridad completa. O sea, muchos no terminan de leer el libro. ¿Y por qué? Porque así es la gente, o sea, que no te afanes. Hay gente que empieza cosas y no las termina. Entonces no te afanes porque sí habrá gente que dirá, un momentico, voy a irme al detalle, voy a revisar y voy a pagar el precio, ¿sí? Que significa tener el premio cuando yo pueda clarificar mi mensaje. Dice, todo el mundo dice, sí, clarifiquemos el mensaje, pero ¿cuántos se entran a realmente hacer un proceso de clarificación? Pues no serán muchos, por eso es que no todo el mundo lo logra. Entonces, sencillamente, esa es una decisión que tú y yo tomamos si queremos profundizar o no. Bien, si te interesa o no, o si lo tienes al lugar, como dirían los abogados. Bien, estos 7 principios son, el primero, siempre hay un personaje en esta historia. Estamos hablando de historias y ya les compartí por qué la historia. Primero, un personaje. Segundo, ese personaje, ese es el segundo principio en la historia, es cotejar la historia. Primero, un personaje, que ya les digo quién es, ¿sí? Segundo, ese personaje tiene un problema. Tercero, ese personaje conoce un guía. Cuarto, ese guía le da un plan a ese héroe, que en este caso es nuestro cliente. Quinto, ese guía que le da un plan, en el punto quinto, le lanza un llamamiento a actuar conscientemente. El sexto punto es que todos los seres humanos evitamos tener finales trágicos. Y el séptimo punto es que al final, como que la verdad triunfa, a la final hay un triunfador. Esa es toda la secuencia que se sigue en una historia, en ese esquema SB7, Story Brand, o el guión de mi marca, ¿sí?
El autor entonces nos invita a lo siguiente, ahora sí voy a ir a un ejemplo de los que él colocó en estos 7 pasos. Él dice, bueno, repito, son 7 puntos, un personaje que tiene un problema, que conoce a un guía, ¿sí? Que le entrega un plan y que ese plan, luego de tener el plan, lo envía al planteamiento, digamos, de una llamada a actuar, a tomar una acción. Y luego aquí ocurre ¿qué pasaría si tuvieras éxito y qué pasaría si fracasaras? Bien, entonces aquí el autor nos coloca muchos ejemplos, pero uno de ellos es el ejemplo de Sky, de la guerra de la guerra de las galaxias, Una Nueva Esperanza, ¿sí? Donde el héroe en primera instancia es Luke Skywalker, ¿sí o no? Ese muchachito, ese joven sufre una tremenda tragedia. Su tío y su tía son cruelmente asesinados por el malvado imperio. Entonces hay una serie de acontecimientos que son provocados y Luke emprende una senda de convertirse en un caballero Jedi. Ya voy a explicar todo esto en cada uno de los pasos. Y destruir la estación de combate del imperio, que es la nave de la Estrella de la Muerte, ¿sí? Lo que le permite entonces a la Alianza Rebelde sobrevivir y luchar un día más. Y entra en escena entonces obligatoriamente Obi-Wan Kenobi, aquel antiguo caballero Jedi que viene y le dice, oye, yo entrené a tu papá, ven que te voy a entrenar. ¿Sí? Bueno, esto es como una parte. Entonces, ¿qué pasó aquí? En este esquema de 7, ¿sí? El personaje es Luke Skywalker, ¿sí? Que tiene un problema. Y el autor aquí hay una parte muy importante que dice que el cliente, o sea, ese personaje, siempre los problemas que tiene surgen desde 3, digamos, puntos diferentes de vista. Uno podría ser un problema externo, ¿sí? Que en este caso, un problema externo o uno interno o uno filosófico, o sea que los problemas, el autor aquí dice, el héroe, ¿sí? O el personaje los manifiesta en esas 3 líneas, que es un problema externo. Entonces en este caso Skywalker dice, debe derrotar al imperio, un problema externo. Un problema interno, esa pregunta de él, si es que yo sí soy un Jedi, no, ¿cómo hacemos para eso, no? Y la tercera, filosófico, es cuando es la lucha del bien contra el mal. Bien, en ese segundo paso, que ya estamos en un problema, entonces, ¿qué pasa? En ese momento él conoce a un guía. ¿Cuál es el guía? Pues conoce a Obi-Wan Kenobi, el que fue el entrenador de su papá, o sea, el Jedi que entrenó a su padre. Y coge y le entrega un plan, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el plan ahí que le entrega? ¿Sí? Como que le dice a Skywalker, confía en la fuerza, o sea, en la fuerza, confía en eso y lo entrena. Y entonces lo lleva a, básicamente, a hacer un llamamiento a actuar donde él básicamente dice, tengo que ir a derrotar al imperio. Y luego, entonces hay una bifurcación. ¿Qué pasaría si la acción que hace evita la derrota, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que logran es pues derrotar al imperio? ¿Y qué pasa si los rebeldes son derrotados, ¿no? Entonces hay estas 2 divisiones que es como que ese final feliz y ese final no feliz. Esos son los 7 pasos de la historia. Tú dirás, pero ¿y esto cómo tiene que ver con las empresas de nosotros? Dice exactamente igual, y aquí voy entonces a llevarte a preparar el tema. Entonces dice, bueno, el personaje, ¿sí? El personaje aquí, sencillamente, el personaje en una empresa es el héroe, es tu cliente, debe ser tu cliente, no tu marca. Es el héroe a quien yo debo prestarle atención. En segunda instancia, ese héroe tiene un problema y dice, las empresas tienden a vender soluciones a problemas externos, pero realmente, ¿sí? El cliente comprará, ¿sí? Comprará soluciones a sus problemas internos, que bien puede ser, ya para el héroe, lo que les expliqué antes, un tema que tenga que ver con su parte profunda o algo que le está llegando desde afuera que lo tiene que solucionar, un tema filosófico que dice, oiga, ¿yo cómo puedo ser mejor? Ay, yo como que me estoy quedando atrás, como que no le estoy hallando sentido a mi vida. Bueno, todo esto. Luego dice que conoce a un guía y dice, oigan, es que los héroes no necesitan otro héroe, o sea, que tú seas el héroe. Entonces dice, y hace un montón de ejemplos de marcas diferentes que quisieron ser el héroe y entonces mostrar, por ejemplo, las super instalaciones ahí, como que eran una cantidad de construcciones y que eso no tenía sentido. O sea, ¿cómo yo puedo mostrarle al cliente, ¿sí?
¿Cómo le puedo mostrar algo que no es lo que yo quiero que él vea de mí, sino lo que él necesita ver y qué es lo que él quiere? Realmente en esas instalaciones él quiere sentirse una persona que le encanta, digamos, el lujo, o que le encanta la vida serena, o le están mostrando unas edificaciones que sí se ven muy bonitas por fuera, pero no le están vendiendo lo que el cliente realmente necesita. Dice, los clientes no necesitan otro héroe en tu producto, necesitan un guía. Entonces aquí dice, ese guía le da un plan, ¿sí? O sea, en ese momento que tú ya puedes clarificar tu mensaje, le das un plan. Dice, los clientes confían en un guía que tenga un plan. ¿Cuál es el plan de acción? Hay que enseñarles, en este caso, a que no vean, a manejar el poder, ¿sí? A manejar la fuerza. El plan, ¿sí? De acuerdo, hay dos tipos de planes que luego el autor nos los define, un plan que se hace de mutuo acuerdo o un plan que tiene que ver con el proceso. En general, que eso ya lo encuentras en el libro cuando vas a profundizar, porque va y profundiza con muchos ejemplos de cada uno de estos principios que nos ofrece en este esquema SB7. Quinto, le lanza un llamamiento a actuar al cliente. Los clientes no actúan salvo si tú le haces un llamamiento o le haces un desafío. Entonces hay que desafiarlo a que lo hagan al cliente. Ellos no actúan solos, ¿sí? Un desafío externo es indicar un paso claro y directo que nuestro cliente puede dar para superar sus retos. Y esos dos llamamientos a actuar pueden ser un llamamiento directo a que, oye, ven que yo te puedo entregar las herramientas que tú necesitas, o sencillamente ven y te sigo explicando como en una manera de transición hasta que el cliente decide comprar. Dice que todos los seres humanos en el punto 6 tratan de evitar los finales trágicos. Y dice, si no hay nada que perder o ganar, a nadie le interesa tu historia. O sea, si no hay nada en juego, no hay historia. Y entonces es importante que la gente vea el costo de no hacer el negocio con nosotros, el costo de no adquirir lo que yo le estoy compartiendo después de todos los pasos anteriores. Y dice, aquí me llamó la atención un ejemplo, ¿no? Que en 1980 dice que Wendy's, ¿sí? Bueno, una de las tiendas que vendía pues comida rápida en los Estados Unidos, pues bueno, su mensaje clarísimo, que lo pusieron por todo lado, por la televisión, por las vallas, por todo esto allí decía que colocaban un trozo de un plato grande y un trocito de carne chiquitito en el plato. Y la única, o sea, el mensaje grandísimo era, ¿y dónde está? Voy a decirte en español, ¿dónde está la carne? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque la mayoría de la competencia, ¿sí?, colocaba un pedacito de carne nomás y ellos pues colocaban una cosa así de grande. Entonces esa era la pregunta, ese era el llamado, o sea, ¿y dónde está? Entonces hace una cantidad de ejemplos y de hecho en el libro nos invita a ir a su página, sí, ya sabes, para ir a armar el esquema que él ofrece, pues por comprar el libro, igualmente por adquirir el libro, él ofrece, si quieres ir a mirar, puedes ir a organizar el esquema, pero espérense que aquí ya se los voy a contar, porque él igual en el libro lo coloca, ¿sí? Y entonces dice que al final, en el punto 7 de la historia, en ese StoryBrand 7, al final triunfar. ¿Cómo será de maravillosa la vida si tú compras nuestros productos y servicios, ¿sí? O sea, después de que tú adquieras este producto o servicio, imagínate las maravillas que tú puedes encontrar, ¿sí? Entonces eso me encanta porque esto nos da más claridad a todos los que somos emprendedores, a todos los que somos empresarios, para decir, oiga, yo sí estaré dando el mensaje correcto o no lo estoy llevando a la suficiente altura. Realmente mi producto es muy bueno o mi servicio, pero es que no estoy perdida con la claridad del mensaje. O, pues obviamente también revisar si realmente ese producto o servicio es, inclusive el autor aquí cuenta que muchos dijeron, uy, no, yo ese producto ya no lo voy a vender más porque realmente eso no está transformando a la gente. Al contrario, entonces mejor venga y verá, nos ponemos al margen con esto. Entonces dice, por ejemplo, al final triunfar, dice, Ronald Reagan tenía una frase que decía, una ciudad resplandeciente en lo alto de la colina. En Roosevelt, después de la Gran Depresión, decía, los días felices están nuevamente aquí. Era su frase de combate, o sea, son frases, o sea, de cierres de historias que le dicen a la gente
al cliente, a las personas, oigan, mire lo maravilloso que es si tú adquieres mi producto o servicio. Apple ofrece herramientas para expresarnos de la mejor manera y que se nos oiga y que se nos vea. El autor nos plantea estos 7 aspectos y dice, miren, vengan, tú puedes hacer una narrativa de tu marca muy interesante, y él coloca una hoja allí donde coloca estos 7 puntos. Y además dice que cuando tú tienes una marca grande, o sea, una empresa, pero tienes varios productos y subproductos, entonces él dice, o varias compañías, entonces él dice, mire, primero haces todo un storytelling o un story brand, perdón, de tu marca general. Luego creas el guión para cada una de las áreas de tu empresa y luego creas una story brand con esos 7 puntos para cada uno de los productos en los que están divididos en la empresa. O sea, de cada digamos, área de la empresa, si tienes productos diferentes, pues creas esto. Pero aquí hay un punto. Tú vas a decir, no, esto está muy fácil. No, señores. El autor aquí nos dice, eso me valió casi un cuarto mapa mental, porque el autor dice, vengan. Primero, vas a leer los 7 capítulos como ya te dije. Segundo, tras leer, hacer una lluvia de ideas pensando en esos posibles mensajes potenciales que podrías utilizar para poder probar tu contenido de guión de marca general. Luego dice, considerar, el tercer punto, con detenimiento los resultados de la lluvia de ideas y luego escoger el mensaje específico que vas a utilizar en cada sección concreta de tu guión de marca. Interesantísimo. ¿Qué te va a permitir este mensaje? Hacer discursos claves, páginas web excelentes, mini presentaciones o speech elevator, acuérdate, las presentaciones de ascensor muy buenas. También aquí te permitirá poder determinar qué información vas a incluir en los materiales y en el marketing que vas a manejar, porque sencillamente tu mensaje es sencillo, repetible y relevante. Y dice, los mensajes son sencillos y claros y son geniales para tus clientes, y cuando son sencillos y claros y ese mensaje está muy bien organizado, sencillamente tus clientes van a hacerte compras. Es decir, se van a producir muchas ventas, porque sencillamente todos los seres humanos hablan ya desde siempre el mensaje, el lenguaje de las historias. Entonces, cuando empieces a usar, dice el autor, SB7, Story Brand 7, estarás hablando en ese idioma de las historias de los seres humanos. Entonces dice, y si un día te sientes confundido, siéntate y escribe tu mensaje, clarifica tu mensaje. Entonces, debemos contarle a nuestros clientes lo maravillosa que será su vida si compran nuestros productos, como en el punto 7. Y el autor dice, miren, deliberadamente, o sea, focalizadamente, perfectamente concentrados, tienes que sentarte a tomar cada uno de los pasos y todas las explicaciones que él nos hace al interior del libro, de cada una de las normas y leyes que habitan en esos 7 pasos. Y aquí el autor vuelve y dice, muchos comprarán el libro, muchos leerán las primeras 20 páginas, pero muy pocos llegarán hasta el final y muy pocos pondrán en práctica todo eso, porque a la gente le da pereza, el cerebro quiere descansar, entonces dice, ay no, yo ya lo tengo, y dice, y van por ahí queriendo hacer muchas ventas y tener muchos negocios sin ni siquiera sentarse a clarificar, creando más productos sin sentarse a clarificar su mensaje. Así que sencillamente, queridos amigos, aquí ya para cerrar, ¿cómo tu producto le va a cambiar la vida a tus clientes? ¿Cuántas personas realmente querrán poner en práctica esa SB7? Te dejo esa inquietud. Espero que este libro, ¿sí?, te haya entregado herramientas para que tú tomes acción, vayas a profundizar en el mismo y tú decidas entonces contar una historia de tu marca que le llegue al corazón del cliente, a satisfacerle alguna de estas necesidades en esa gran pirámide de Maslow, que le harán al cliente sobrevivir y prosperar. Así que, queridos amigos, pues me dio mucho gusto estar compartiendo con ustedes este libro de Donald Miller. Como todas las semanas traemos libros maravillosos que les entreguen mensajes y que yo siempre les invito a que extraigan lo mejor de este libro. A mí personalmente este libro me encantó.
porque cada vez que leo un libro como estos me cuestiono, oye, me cuestiono, o sea, para mí ha sido un libro cuestionador, porque de repente a veces hacen muchas cosas de manera inconsciente, pero cuando uno ya sabe a conciencia y a claridad, y hay alguien como este Donald Miller que dice, mire, y cuando a mí, o sea, en mi caso, como que te resuenan las palabras que él te dice, y dice, oye, ¿cuánto has gastado, invertido en marketing que tú sientes que se va por un hoyo negro muchas veces? Porque entonces aparece una moda, la otra, la otra, la otra, la otra, y tú dices, bueno, ¿a quién hago caso? Y bueno, pues ensayas, y bueno, así es la vida, esto es ensayo y error, aprendemos, pero qué interesante como que tú tengas como un eje transversal para que recuerdes que hay historias que ya están contadas y que si sabemos cómo funcionan, pues será mucho más beneficioso, tanto para los clientes que son nuestros héroes, porque vamos a tener más razones para apoyar en la transformación y la abundancia y prosperidad de sus vidas, como para la empresa. El autor aquí dice, oigan, ¿cuántas veces tú te has acostado como dueño de una empresa o como un emprendedor diciendo, ¿qué voy a hacer? Estoy súper estresado, no sé mañana cómo voy a hacer para pagarle a mi gente, no sé cómo voy a hacer para no despedir a nadie porque sientes que no ingresan todos los recursos que se requieren y resulta que no era tu producto, era que no sabías con claridad cuál es el mensaje que tu cliente requiere, que tu cliente necesita. Muchachos, queridos, hermosos, espero que si te gustó este video, siempre me recuerdan, por favor le hagas ahí un like, nos dejes un comentario muy importante para que pueda el algoritmo llegar a muchas más personas. Si deseas puedes compartirle a tus amigos empresarios, emprendedores y por favor suscríbete a nuestro canal y ayúdanos pues a crecer en nuestro canal de YouTube. Nosotros con todo el cariño, con todo el amor, compartimos este libro para ti, compramos el libro, lo resumimos, te lo compartimos. Por favor, ojalá que muchas personas conozcan estos contenidos. Nos vemos la próxima semana en otro episodio maravilloso de Leyendo con Norita. Recuerden, este fue nuestro libro 142, leído ininterrumpidamente cada semana desde hace 142 semanas. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, amar, leer y aprender es una decisión consciente.